¿Qué tan antigua es la historia de nuestra humanidad? Hoy vamos a embarcarnos en una travesía fascinante para descubrir las raíces más profundas de nuestra existencia. Desde los misteriosos sumerios hasta culturas aún más antiguas que los precedieron, este viaje promete desafiar todo lo que creías saber sobre la historia. ¿Qué convierte a una sociedad en una civilización? Para muchos historiadores, los sumerios representan el punto de partida, la primera chispa de lo que llamamos civilización. Esta enigmática cultura surgió hace aproximadamente 4.500 años en el sur de Mesopotamia, una región fértil situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Pero, ¿cómo logró esta sociedad convertirse en la cuna de tantas innovaciones? Sin embargo, fue en este escenario donde una de las primeras civilizaciones conocidas dio sus primeros pasos, convirtiendo dificultades en oportunidades. Imagínate una vasta llanura salpicada de pequeñas aldeas, donde los agricultores luchaban contra la naturaleza para cultivar sus campos. Aquí los sumerios aprendieron a trabajar juntos, creando sistemas de irrigación complejos que transformaron la tierra en un vergel. Pero no se limitaron a sobrevivir. Soñaron con algo más grande. Las aldeas se convirtieron en ciudades y éstas en centros de innovación y cultura. La ciudad de Uruk, una de las más antiguas, llegó a ser el corazón palpitante de su mundo, con una población que superaba las 40.000 personas. El secreto de su éxito radicaba en la organización. Para gestionar la agricultura, los recursos y las crecientes poblaciones, los sumerios desarrollaron una estructura social jerárquica. Reyes, sacerdotes y comerciantes lideraban estas comunidades, asegurándose de que todo funcionara con precisión. Su habilidad para organizarse no solo garantizó su prosperidad, sino que sentó las bases para lo que llamamos civilización. Los sumerios no eran simplemente agricultores ingeniosos, eran visionarios. Reconocieron el poder de las historias, los símbolos y las tradiciones. Esta búsqueda de trascendencia los impulsó a construir algo más que ciudades. Construyeron una sociedad con valores, creencias y sueños que resonarían durante milenios. Uruk, Eridu, Lagash, nombres que hoy pueden sonar distantes, pero que en su tiempo simbolizaban el pináculo de la civilización. Cada una de estas ciudades-estado era un microcosmos, una representación en miniatura de cómo los sumerios veían el mundo. Pero, ¿qué hacía únicas a estas urbes? No eran solo aglomeraciones de casas, eran maravillas de planificación y ambición. Uruk, que discutiremos con más detalle más adelante, por ejemplo, no solo fue la primera gran ciudad de la humanidad, sino también un modelo a seguir. Con un diseño que integraba áreas residenciales, mercados y templos, representaba una complejidad que nunca antes se había visto. Los sumerios establecieron muros para protegerse de enemigos y canales para facilitar el transporte y la irrigación. Todo estaba pensado para maximizar la eficiencia y el bienestar de sus habitantes. En el corazón de estas ciudades se encontraban los templos y los palacios, símbolos del poder terrenal y divino. Estos edificios no solo eran impresionantes por su tamaño, sino por lo que representaban, una conexión entre los dioses y los hombres. Los gobernantes, a menudo considerados elegidos por las deidades, usaban estos espacios para legitimar su autoridad y organizar la vida social y económica de la ciudad. La vida en estas urbes era vibrante y diversa. Artesanos, comerciantes y campesinos trabajaban incansablemente, mientras que los escribas registraban transacciones y los sacerdotes dirigían ceremonias. Cada elemento de la sociedad sumaba al éxito colectivo. Esta estructura social organizada les permitió no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno desafiante. Sin embargo, estas ciudades no surgieron de la noche a la mañana. Fueron el resultado de siglos de aprendizaje y experimentación. Con cada nueva ciudad construida, los sumerios perfeccionaban sus habilidades desde la construcción hasta la administración. Y aunque cada ciudad-estado era independiente, juntas formaron un tejido cultural que transformaría el mundo para siempre. ¿Qué sucede cuando una sociedad comienza a capturar sus pensamientos, historias y leyes en algo más duradero que la memoria?
Los sumerios respondieron a esta pregunta con un invento revolucionario: la escritura cuneiforme. Este sistema de símbolos grabados en tablillas de arcilla no solo marcó el inicio de la historia escrita, sino que también reveló la profundidad de su cultura y pensamiento. Imagina una escena cotidiana en una ciudad sumeria. Un escriba, con una tablilla húmeda y un cálamo afilado, graba cuidadosamente registros de un comercio de grano o la lista de bienes entregados al templo. Lo que comenzó como una herramienta práctica para la contabilidad, rápidamente evolucionó hacia algo mucho más profundo. Los sumerios usaron la escritura para plasmar sus leyes, como el famoso código de Ur-Nammu, y para preservar historias que resonarían a través de los siglos. Entre estas historias destaca el Poema de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas del mundo. Esta épica narra las aventuras del rey Gilgamesh, un héroe mitad humano y mitad divino, en su búsqueda de la inmortalidad. Pero esta no es solo una historia de hazañas, es un reflejo de las preocupaciones humanas universales, el significado de la vida, el miedo a la muerte y el deseo de trascendencia. Con cada línea, los sumerios nos ofrecen una ventana a su mundo y a su forma de entender la existencia. La escritura cuneiforme no solo preservó historias, sino que también facilitó la comunicación y la administración en una sociedad cada vez más compleja. Los escribas, una élite educada, eran los guardianes de este conocimiento y desempeñaban un papel crucial en la estructura social. Sus tablillas de arcilla se convirtieron en el puente entre generaciones, asegurando que los logros y las lecciones de los sumerios no se perdieran con el tiempo. Así, a través de la escritura, los sumerios inmortalizaron su legado, demostrando que la cultura no solo vive en edificios y artefactos, sino en las palabras y las ideas que trascienden los siglos. En el horizonte de las ciudades sumerias sobresalían las majestuosas siluetas de los zigurats, estructuras monumentales que parecían tocar el cielo. Pero estos no eran meros edificios, eran los centros espirituales y administrativos de las ciudades, uniendo el mundo humano con el divino. ¿Qué inspiró a los sumerios a construir tales maravillas? Los zigurats eran mucho más que templos. Con sus imponentes escalones y plataformas, estos edificios representaban la creencia de los sumerios en una jerarquía cósmica. En su visión del mundo, los dioses habitaban en las alturas, y los zigurats eran un intento de acercarse a ellos. Cada ciudad tenía su propio zigurat dedicado a una deidad principal. Por ejemplo, el Etemenanki de Uruk estaba consagrado a Anu, el dios del cielo. Estos templos no solo eran centros religiosos, también servían como centros de poder político y económico. Desde allí, los sacerdotes dirigían rituales, administraban bienes y supervisaban la distribución de recursos. En una sociedad donde lo terrenal y lo espiritual estaban profundamente entrelazados, los zigurats simbolizaban el equilibrio entre los dos mundos. Sin embargo, estas construcciones no solo eran funcionales, sino también artísticas. Sus muros de ladrillo cocido, decorados con colores vibrantes y motivos religiosos, reflejaban la maestría de los artesanos sumerios. Cada ladrillo contaba una historia, desde los mitos de creación hasta las epopeyas de héroes. Para los sumerios, la conexión con sus dioses no era abstracta, era una relación constante y tangible. Creían que los dioses influían en cada aspecto de sus vidas, desde la fertilidad de los campos hasta el éxito en la guerra. Por eso, cada zigurat era no solo un monumento de fe, sino una promesa de devoción eterna. Así, los zigurats no solo definieron el paisaje físico de Mesopotamia, sino también el espiritual. Estas estructuras, aún estudiadas y admiradas hoy, son un testimonio de la profunda conexión de los sumerios con lo divino y su deseo de dejar una marca duradera en el mundo. Aunque los sumerios se alzan como pioneros de la civilización, no surgieron de un vacío. Su extraordinaria sociedad fue el resultado de siglos de evolución cultural en una región que había sido testigo de la invención de la agricultura y las primeras aldeas. Los sumerios heredaron conocimientos, técnicas y una estructura organizativa de las culturas que los precedieron, transformándolas en una civilización única. Mucho antes de que Uruk y Eridu existieran, los asentamientos neolíticos en Mesopotamia ya experimentaban con la domesticación de plantas y animales.
Estos primeros agricultores sentaron las bases de la sociedad sumeria al desarrollar sistemas de irrigación primitivos y al aprender a trabajar con los suelos fértiles de los ríos Tigris y Éufrates. Pero los sumerios no solo aprovecharon estos avances, los perfeccionaron. Con su ingenio, crearon canales complejos y embalses que no solo regaban sus campos, sino que también controlaban las impredecibles inundaciones. Otra herencia fundamental fue la organización social. Las primeras aldeas de Mesopotamia desarrollaron un sistema cooperativo para manejar recursos escasos. Los sumerios tomaron este modelo y lo elevaron a una escala sin precedentes, estableciendo ciudades-estado autónomas que interactuaban entre sí mediante comercio y alianzas. Su estructura social jerárquica, con reyes, sacerdotes en la cima, evolucionó a partir de prácticas ya presentes en las aldeas neolíticas. Sin embargo, la influencia de las culturas anteriores no se limitó a la agricultura o la organización social. Los sumerios también se inspiraron en las tradiciones artísticas y religiosas de sus predecesores. Algunos de los motivos decorativos encontrados en sus templos y artefactos reflejan estilos que ya existían en el período Ubaid, una cultura anterior. Pero, en lugar de simplemente imitar, los sumerios les dieron un nuevo significado, adaptándolos a su visión del mundo. Este proceso de asimilación y transformación demuestra que ninguna civilización se construye en aislamiento. Los sumerios tomaron las semillas plantadas por otras culturas y las cultivaron hasta hacerlas florecer. Su grandeza no radica solo en lo que inventaron, sino en cómo aprovecharon el legado de sus predecesores para construir una civilización que definiría el curso de la historia humana. ¿Qué hace que una civilización desaparecida hace milenios siga siendo relevante hoy? En el caso de los sumerios, su legado no solo es una curiosidad arqueológica, es un pilar fundamental de la humanidad. Desde la escritura hasta la urbanización, muchas de las innovaciones que ellos desarrollaron siguen moldeando el mundo moderno. La escritura cuneiforme, por ejemplo, fue el primer sistema que permitió registrar información de manera duradera. Este avance transformó la manera en que las sociedades administraban sus recursos y transmitían conocimiento. Sin los sumerios, el desarrollo de la escritura podría haber tomado siglos más. Hoy, cada vez que usamos un alfabeto o registramos datos, estamos siguiendo los pasos que ellos trazaron. Además, los sumerios introdujeron conceptos legales y administrativos esenciales. Sus códigos de leyes, como el de Ur-Nammu, no solo establecían normas, sino que también promovían la idea de justicia. Este enfoque en la legalidad se convirtió en un modelo para civilizaciones posteriores, desde Babilonia hasta Roma, y sigue siendo una base de los sistemas legales modernos. El impacto arquitectónico de los sumerios también es innegable. Sus zigurats inspiraron generaciones de construcciones monumentales, desde las pirámides egipcias hasta los templos mayas. Más allá de la estética, sus métodos de construcción y urbanismo sentaron las bases de la planificación urbana que seguimos utilizando en nuestras ciudades. Pero quizás su mayor legado sea su visión del mundo. Los mitos y epopeyas que dejaron, como el poema de Gilgamesh, no solo narran historias antiguas, exploran cuestiones universales que aún nos afectan. ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo enfrentamos la mortalidad? Estas preguntas, planteadas por primera vez en las tablillas sumerias, resuenan en nuestras filosofías, religiones y artes contemporáneas. Aunque el mundo físico de los sumerios se desvaneció hace milenios, su impacto permanece. Nos recuerdan que la civilización es un esfuerzo colectivo y continuo, un legado que construimos sobre las bases que ellos establecieron. Los sumerios no solo fueron el punto de partida de la historia, siguen siendo una guía para entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Antes de que los sumerios alcanzaran la cima, existió Uruk, una de las ciudades más antiguas y fascinantes de la historia. Ubicada en lo que ahora es el sur de Irak, Uruk no era solo un asentamiento, era un hervidero de innovación y cultura que floreció alrededor del año 5000. Pero Uruk no surgió de la nada. Fue el resultado de un largo proceso de evolución social y tecnológica, donde la necesidad de cooperación y organización transformó comunidades dispersas en un epicentro de innovación. En las primeras aldeas de Mesopotamia, la vida giraba en torno a la agricultura.
Los habitantes aprendieron a domar los ríos Tigris y Éufrates, construyendo canales de irrigación que les permitieron cultivar en grandes extensiones de tierra fértil. Este control sobre la naturaleza generó excedentes agrícolas que, a su vez, fomentaron el comercio. Pequeños intercambios de bienes dieron lugar a una red más amplia de comunicación entre asentamientos, estableciendo las bases para algo más grande. Uruk representó el paso siguiente en este proceso. Ya no era una simple colección de casas y graneros, era una ciudad planificada, con muros para proteger a sus habitantes y calles que conectaban mercados, talleres y templos. Aquí, la innovación no se limitó a la agricultura o al comercio. Uruk se convirtió en el centro de la organización social, un lugar donde líderes religiosos y políticos comenzaron a trabajar juntos para gestionar recursos y resolver conflictos. Pero, ¿por qué Uruk lideró el camino? Su ubicación estratégica entre los ríos Tigris y Éufrates le dio acceso a rutas comerciales clave y su sociedad fomentó la especialización laboral. Mientras algunos se dedicaban a la agricultura, otros se convertían en artesanos, escribas o sacerdotes. Este nivel de complejidad organizativa fue lo que permitió a Uruk superar a otros asentamientos contemporáneos. Uruk no solo definió lo que significaba ser una ciudad, creó un modelo que las civilizaciones posteriores seguirían. Fue aquí donde el concepto de la vida urbana como la conocemos comenzó a tomar forma, convirtiendo a esta antigua metrópolis en el corazón de la revolución urbana. ¿Cómo era la vida para los habitantes comunes de Uruk? Aunque los gobernantes, sacerdotes y escribas suelen llevarse el protagonismo en la historia, el verdadero motor de esta ciudad eran los agricultores, artesanos y comerciantes que formaban la base de su economía. A través de sus manos, Uruk se convirtió en una metrópolis vibrante y autosuficiente. Los agricultores trabajaban incansablemente en los campos cercanos, utilizando sistemas de irrigación avanzados para asegurar cosechas abundantes. La cebada era uno de los cultivos más importantes, no solo para el consumo local, sino también como moneda de cambio en el comercio. Este esfuerzo colectivo permitía alimentar a la creciente población de la ciudad, liberando a otros para dedicarse a oficios especializados. Dentro de las murallas de Uruk, los artesanos transformaban materias primas en productos que impulsaban la economía. Alfareros, tejedores y orfebres trabajaban en talleres abarrotados, creando desde utensilios cotidianos hasta intrincadas joyas que reflejaban la riqueza cultural de la ciudad. Por otro lado, los comerciantes recorrían largas distancias, llevando bienes locales a otras regiones y trayendo de vuelta productos exóticos como lapislázuli y madera de cedro. La vida en Uruk también era socialmente diversa. Mientras los escribas trabajaban en tablillas de arcilla y los sacerdotes supervisaban los rituales en los templos, las calles se llenaban de actividad. Los mercados bullían con intercambios de bienes y rumores sobre tierras lejanas, mientras que las familias se reunían al anochecer para compartir historias y canciones que conectaban generaciones. Aunque las diferencias sociales eran marcadas, Uruk era un reflejo de cooperación y comunidad. Cada habitante, desde el agricultor hasta el rey, jugaba un papel crucial en el funcionamiento de esta compleja urbe. Y aunque los registros históricos suelen destacar las grandes figuras, fueron las manos anónimas de la población común las que construyeron el corazón de esta ciudad inmortal. ¿Cómo una herramienta aparentemente simple pudo revolucionar la historia de la humanidad? En Uruk, los sellos cilíndricos no eran solo objetos prácticos. Eran símbolos de poder, propiedad y orden. Estas pequeñas piezas de piedra tallada marcaron el inicio de una nueva era, abriendo el camino hacia uno de los inventos más trascendentales, la escritura. Imagina un comerciante en Uruk hace más de 5000 años. Para garantizar que sus mercancías llegaran intactas a su destino, sellaba las vasijas con una pieza cilíndrica grabada con motivos únicos. Este sello no solo protegía los bienes, sino que también identificaba al dueño y aseguraba la autenticidad del contenido. Con el tiempo, este sistema evolucionó hacia el registro de transacciones en tablillas de arcilla, un paso crucial en la administración económica de una ciudad tan compleja como Uruk. Los primeros intentos de escritura eran pictogramas, dibujos simples que representaban objetos o conceptos.
Sin embargo, a medida que las necesidades de la sociedad crecían, estos pictogramas se volvieron más abstractos, dando lugar a la escritura cuneiforme. Este sistema, grabado en tablillas de arcilla con un cálamo afilado, no solo facilitaba el comercio y la contabilidad, sino que también preservaba historias, leyes y rituales. La invención de la escritura cambió todo. Permitió a los líderes de Uruk administrar su creciente población y sus recursos de manera más eficiente. Los escribas, una élite educada, desempeñaron un papel vital en este proceso, registrando desde transacciones comerciales hasta decretos reales. Sin ellos, muchos de los logros de Uruk se habrían perdido en el tiempo. Así, los sellos cilíndricos y la escritura no solo reflejan la sofisticación administrativa de Uruk, sino también su capacidad para anticipar las necesidades futuras. Fue aquí donde los humanos comenzaron a plasmar sus pensamientos en un medio duradero, transformando la historia oral en historia escrita y garantizando que su legado perdurara para siempre. Uruk no era solo un centro económico y administrativo, era también una cuna de creatividad. En sus templos, talleres y hogares florecieron las artes, la música y la literatura, convirtiendo a la ciudad en un faro cultural cuya influencia se extendió por toda Mesopotamia y más allá. El arte en Uruk reflejaba tanto la vida cotidiana como el mundo espiritual. Las esculturas y relieves mostraban escenas de adoración, caza y agricultura, mientras que los objetos decorativos como joyas y cerámica exhibían una maestría técnica impresionante. Los templos, como el famoso Zigurat Blanco, no solo eran lugares de adoración, sino también manifestaciones arquitectónicas de devoción y poder. La música también ocupaba un lugar destacado en la vida de Uruk. Instrumentos como liras y tambores acompañaban ceremonias religiosas y celebraciones comunitarias, creando un vínculo emocional entre los habitantes y sus dioses. Las canciones, transmitidas de generación en generación, narraban historias de héroes, deidades y los ciclos de la naturaleza. Sin embargo, quizás el logro cultural más duradero de Uruk sea su literatura. Fue aquí donde surgió el poema de Gilgamesh, una de las obras más antiguas de la humanidad. Esta épica no solo narra las aventuras de un rey, sino que también explora temas universales como la amistad, la mortalidad y el deseo de trascendencia. A través de Gilgamesh, Uruk dejó un legado literario que sigue resonando en la actualidad. La influencia cultural de Uruk no se limitó a sus fronteras. Sus ideas, estilos artísticos y narrativas épicas se extendieron a otras civilizaciones, moldeando la identidad cultural de Mesopotamia. Uruk no solo era una ciudad, era un símbolo de la capacidad humana para crear, imaginar y trascender. ¿Cómo una ciudad tan grandiosa como Uruk pudo decaer y, eventualmente, desaparecer? La respuesta no se encuentra en un único evento, sino en una serie de desafíos acumulados que pusieron a prueba la resiliencia de sus habitantes y sus instituciones. El declive de Uruk no solo nos habla de la fragilidad de las grandes civilizaciones, sino que también nos ofrece lecciones sobre adaptación y supervivencia. A medida que Uruk crecía, también lo hacía su dependencia de los recursos naturales. El sistema de irrigación, que en sus inicios permitió la prosperidad agrícola, eventualmente contribuyó a la salinización de los suelos. Las tierras fértiles que una vez alimentaron a miles comenzaron a perder su productividad, llevando a la escasez de alimentos y a tensiones internas. Este colapso agrícola fue uno de los factores clave que minaron la estabilidad de la ciudad. Además, la competencia y los conflictos con otras ciudades-estado de Mesopotamia se intensificaron con el tiempo. Uruk, que alguna vez fue la líder indiscutible de la región, enfrentó desafíos de potencias emergentes como Ur y Lagash. Estas disputas no solo drenaron los recursos de la ciudad, sino que también fragmentaron su influencia política y económica. Por si fuera poco, las rutas comerciales que conectaban a Uruk con otras regiones también comenzaron a cambiar. Nuevas potencias surgieron en el norte y el este, desviando el flujo de bienes hacia otras ciudades. Sin acceso a los materiales exóticos y las riquezas que una vez impulsaron su economía, Uruk perdió su posición estratégica como centro comercial. Sin embargo, el legado de Uruk no desapareció con su declive.
Muchas de sus innovaciones, desde la escritura hasta la organización urbana, fueron adoptadas por las civilizaciones que la sucedieron. Incluso en su caída, Uruk continuó moldeando la historia, recordándonos que la grandeza de una civilización no se mide solo por su duración, sino por su impacto duradero en el mundo. ¿Qué papel jugó Uruk en el contexto global de las primeras civilizaciones? Para comprender su importancia, es crucial compararla con otros centros de poder contemporáneos, como el Valle del Indo y Egipto. Aunque estas culturas se desarrollaron en diferentes regiones y contextos, compartían ciertos paralelismos que revelan una conexión subyacente en la evolución de las sociedades humanas. Uruk y Egipto, por ejemplo, compartían una fascinación por la monumentalidad. Mientras los sumerios construían zigurats para acercarse a sus dioses, los egipcios erigían pirámides como tumbas para sus faraones. Ambas arquitecturas no solo reflejan una relación profunda con lo divino, sino también la capacidad organizativa y tecnológica de estas civilizaciones. En el Valle del Indo, las ciudades como Mohenjo-Daro mostraban un nivel de planificación urbana sorprendentemente avanzado, similar al de Uruk. Calles rectilíneas, sistemas de drenaje y barrios organizados sugieren que estas culturas también compartían una visión de orden y funcionalidad en sus asentamientos. Las conexiones comerciales entre estas civilizaciones también fueron significativas. Artefactos de lapislázuli provenientes de Afganistán, hallados tanto en Uruk como en Egipto, indican que estas culturas formaban parte de una red de intercambio más amplia. Uruk, con su posición estratégica, actuaba como un puente entre Oriente Próximo y las tierras más lejanas. Sin embargo, Uruk no solo recibió influencias, también las proyectó. Su sistema de escritura, sus sellos cilíndricos y su arte se difundieron más allá de Mesopotamia, dejando una marca indeleble en las culturas vecinas. Incluso después de su declive, el modelo cultural de Uruk continuó resonando en toda la región. En última instancia, la historia de Uruk no puede entenderse en aislamiento. Fue parte de un mundo interconectado donde las ideas, los bienes y las innovaciones fluían entre civilizaciones, moldeando el curso de la historia humana. Así, Uruk no solo fue la cuna de la civilización urbana, sino también un nodo clave en la red global de las primeras sociedades complejas. Mucho antes de Uruk, la cultura Jalaf dejó una huella profunda en la historia de Mesopotamia y más allá. Activa entre el 6100 y 5400 a.C., esta cultura floreció en el norte de Mesopotamia y partes de Siria, mostrando una sorprendente sofisticación para su época. Aunque no contaban con grandes ciudades, sus asentamientos y arte reflejan un nivel avanzado de organización social y estética. Las viviendas de la cultura Jalaf eran únicas. Construcciones circulares con patios abiertos que servían como el corazón de la vida comunitaria. Estas estructuras no solo eran funcionales, sino también artísticas. Los arqueólogos han encontrado cerámica finamente decorada con patrones geométricos y motivos simbólicos, lo que sugiere una rica tradición cultural y un profundo sentido de identidad. La economía de la cultura Jalaf se basaba en la agricultura y la ganadería, pero lo que destaca es su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Desde las montañas del Zagros hasta las llanuras del río Tigris, Jalaf extendió su influencia a través de una red de comercio que abarcaba grandes distancias. Este intercambio no solo incluía bienes, sino también ideas, que eventualmente influyeron en las culturas posteriores. Un aspecto intrigante de Jalaf es su abrupto final. Evidencias de incendios y destrucción en varios sitios arqueológicos sugieren que esta cultura pudo haber enfrentado conflictos violentos o desastres naturales. Sin embargo, su legado perduró, transmitido a través de las culturas que la sucedieron. La cultura Jalaf representa una transición crucial entre las comunidades neolíticas y las civilizaciones complejas que seguirían. Su impacto se siente en las bases de las sociedades urbanas de Mesopotamia. Pero, para descubrir el verdadero inicio de nuestra historia, debemos mirar más allá, a culturas aún más antiguas y remotas.
Antes de que las grandes civilizaciones de Mesopotamia levantaran sus monumentales ciudades, en lo que hoy es Turquía se alzaba Çatalhöyük, considerada por algunos como la primera ciudad planeada de la historia. Este asentamiento, que floreció alrededor del 7050 a.C., no era solo un lugar para vivir, era una comunidad que reflejaba una visión única de la vida urbana temprana. Çatalhöyük se caracterizaba por su disposición inusual. Las casas estaban construidas una junto a otra, sin calles ni caminos visibles. Los habitantes se movían por techos planos y accedían a sus viviendas a través de escaleras que llevaban a entradas superiores. Este diseño no solo maximizaba el espacio, sino que también brindaba seguridad en un entorno potencialmente hostil. Las casas eran de adobe, con interiores decorados con frescos y relieves que contaban historias de caza, rituales y su conexión con el mundo natural. La vida en Çatalhöyük estaba profundamente arraigada en la espiritualidad. Los arqueólogos han descubierto numerosos altares y figuras simbólicas dentro de las casas, lo que sugiere que los rituales eran parte integral de la vida cotidiana. Estas prácticas reflejan una sociedad donde las creencias religiosas estaban entrelazadas con la estructura social y cultural. La economía de Çatalhöyük se basaba en la agricultura y la ganadería, pero también en el comercio. Su ubicación estratégica permitía el intercambio de obsidiana, una piedra preciosa utilizada para fabricar herramientas y joyas. Este comercio conectaba a Çatalhöyük con otras comunidades de la región, extendiendo su influencia mucho más allá de sus límites. El declive de Çatalhöyük sigue siendo un misterio. Aunque no fue destruida de forma violenta, parece que la población simplemente la abandonó con el tiempo. Sin embargo, su legado perdura como un testimonio de cómo los humanos comenzaron a construir ciudades y a desarrollar formas de vida comunitaria que sentaron las bases de la civilización. En el corazón del actual Pakistán, en la región de Baluchistán, se encuentra Mehrgarh, uno de los asentamientos neolíticos más antiguos y mejor preservados del sur de Asia. Fundado alrededor del 7000 a.C., este sitio arqueológico nos ofrece una ventana única al momento en que los humanos comenzaron a domesticar la naturaleza y a transformar su relación con el entorno. Mehrgarh representa una de las primeras comunidades agrícolas de la humanidad. Los habitantes cultivaban trigo y cebada y domesticaban animales como cabras y ovejas. Este cambio hacia una economía basada en la agricultura marcó un hito en la historia humana, permitiendo el desarrollo de asentamientos permanentes y una mayor complejidad social. Además de su avanzada agricultura, Mehrgarh es famoso por su habilidad artesanal. Los arqueólogos han encontrado herramientas de cobre pulido, cerámica decorada y ornamentos de lapislázuli, turquesa y conchas marinas. Estos hallazgos no solo muestran una sofisticación técnica, sino también una conexión comercial con regiones distantes, incluida Mesopotamia. Las prácticas funerarias de Mehrgarh también ofrecen fascinantes pistas sobre sus creencias. Muchos entierros contenían bienes funerarios como cestas y herramientas, lo que sugiere que los habitantes creían en una forma de vida después de la muerte. Estos rituales reflejan una sociedad con una rica vida espiritual y cultural. Mehrgarh sentó las bases para la posterior civilización del Valle del Indo, que se convertiría en una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Aunque ahora es un sitio arqueológico en ruinas, Mehrgarh sigue siendo un testimonio del ingenio humano y de cómo pequeños pasos en la agricultura y la artesanía pueden desencadenar grandes transformaciones. Si Çatalhöyük fue la primera ciudad, Göbekli Tepe podría ser el primer templo conocido. Este sitio, ubicado en el sudeste de Turquía y datado en torno al 9000 a.C., desafía todo lo que se sabía sobre los orígenes de la civilización. Antes de Göbekli Tepe se pensaba que la construcción de grandes monumentos solo era posible en sociedades agrícolas complejas, pero este santuario fue construido por cazadores-recolectores. Göbekli Tepe consiste en una serie de estructuras circulares y ovaladas hechas de enormes pilares de piedra caliza, algunos de los cuales pesan hasta 20 toneladas.
Lo más asombroso es que estos pilares están decorados con intrincados relieves de animales y símbolos abstractos, que podrían ser las primeras representaciones de creencias espirituales y ceremonias colectivas. El propósito exacto de Göbekli Tepe sigue siendo un enigma. Algunos arqueólogos creen que era un lugar de culto donde las comunidades se reunían para realizar rituales, mientras que otros sugieren que podría haber servido como un centro social y cultural. Lo que está claro es que su construcción requirió una organización extraordinaria, con cientos de personas colaborando en la talla, transporte y ensamblaje de los pilares. Lo más intrigante es que Göbekli Tepe fue deliberadamente enterrado alrededor del 8000 a.C., un acto que protegió sus estructuras durante milenios. Este entierro intencional plantea preguntas sobre los cambios culturales y espirituales que ocurrieron en esa época. Göbekli Tepe no solo es un testimonio del ingenio humano, sino también una prueba de que la religión y la cooperación social fueron motores clave en el desarrollo de las primeras civilizaciones. Este sitio reescribe la historia, mostrándonos que incluso antes de la agricultura, los humanos eran capaces de logros monumentales. En el sur de Chile, cerca de la ciudad de Puerto Montt, se encuentra Monte Verde, un sitio arqueológico que ha revolucionado nuestra comprensión de la colonización de las Américas. Con restos datados entre 14.050 y 14.050 años, este lugar desafía la teoría predominante de que los primeros humanos llegaron al continente hace apenas 13.000 años, a través del estrecho de Bering. Monte Verde no es solo un asentamiento, es una cápsula del tiempo. Los arqueólogos han encontrado restos de herramientas líticas, madera preservada e incluso plantas traídas desde cientos de kilómetros de distancia. Una vivienda de gran tamaño, construida con ramas y cubierta con pieles de animales, nos ofrece un vistazo a la vida diaria de estos antiguos habitantes. Lo más asombroso de Monteverde es la rica colección de plantas encontradas en el sitio. Desde alimentos hasta medicinas, estas evidencias sugieren un profundo conocimiento del entorno natural. Esto contradice la visión tradicional de los primeros humanos en América como simples cazadores-recolectores. En Monteverde vemos una sociedad adaptada y sofisticada. Este sitio también es crucial porque indica que los primeros humanos llegaron mucho antes de lo que se pensaba, posiblemente siguiendo rutas costeras en lugar de atravesar únicamente el interior del continente. Las implicaciones de estos hallazgos han replanteado la historia de la colonización de América, obligando a los arqueólogos a reconsiderar las rutas y las fechas de llegada. Monte Verde es un recordatorio poderoso de que aún hay mucho por descubrir sobre los primeros capítulos de nuestra historia. Sus hallazgos continúan desafiando las ideas preconcebidas y abren nuevas preguntas sobre quiénes fueron los primeros americanos y cómo vivieron. En la isla de Java Occidental, Indonesia, se alza Gunung Padang, un yacimiento arqueológico que ha desconcertado a los investigadores. Aunque inicialmente parecía una colina natural, investigaciones más profundas revelaron que se trataba de una estructura monumental construida por manos humanas. Con dataciones que se remontan a 25.000 años, Gunung Padang podría ser una de las estructuras más antiguas del mundo. Gunung Padang está formada por terrazas escalonadas sostenidas por muros de piedra y accesibles a través de una empinada escalera de 370 peldaños. Las piedras utilizadas, bloques de andesita volcánica, están perfectamente alineadas, lo que demuestra un dominio arquitectónico avanzado para su tiempo. Además, el sitio está orientado de manera precisa en un eje norte-sur, lo que sugiere conocimientos astronómicos. Lo más intrigante es que análisis de carbono 14 han revelado múltiples capas de construcción, lo que indica que Gunung Padang fue un proyecto a largo plazo que abarcó miles de años. Cada capa representa una nueva fase de ocupación, lo que sugiere que este lugar tenía un significado especial y duradero para las comunidades que lo construyeron. Los debates sobre el propósito de Gunung Padang continúan. Algunos investigadores creen que era un sitio ceremonial, mientras que otros lo ven como un lugar de observación astronómica o incluso una combinación de ambos. Lo que está claro es que su construcción habría requerido una colaboración masiva.
Desafiando las ideas tradicionales sobre las capacidades de las sociedades prehistóricas, Gunung Padang es más que un yacimiento, es un enigma. Sus hallazgos cuestionan nuestras nociones sobre cuándo y cómo comenzaron las civilizaciones humanas, abriendo la puerta a nuevas interpretaciones de nuestro pasado más remoto. Ubicada en el Parque Nacional Serra da Capivara, en Brasil, Pedra Furada es un yacimiento arqueológico que ha generado intensos debates en la comunidad científica. Con evidencias de ocupación humana que se remontan a 50.000 años, este lugar desafía las cronologías establecidas para la llegada de los primeros humanos al continente americano.